pues qué bueno que nada más me salió en 6,000 pesos el juicio, ¿verdad? Entonces ya lo veremos más a detalle. Ahorita, ¿qué es lo que nos compete? Lo que vamos a ver es documentación para una escritura sana y obviamente que salga la primera. Esto a colación de que últimamente también me ha hecho muchas preguntas en referencia a qué necesitamos para poder escriturar y obviamente qué necesitamos para que ustedes como inmobiliarias o asesores inmobiliarios puedan iniciar con el proceso de de alguna exclusiva o a promover una propiedad. Es indispensable que ustedes, antes de promoverla, primero chequen la documentación de la propiedad, que realmente tenga los documentos que se les está solicitando y no les produzca un problema a futuro, ¿verdad? Si tú sabes desde un inicio que la propiedad está bien al 100%, sin problemas la vas a poder anunciar. Si ves que te falta algún documento o hace falta algún trámite, sí se puede anunciar, pero hay que hacer del conocimiento del propietario qué documentos son los que le hacen falta para que regularice ese inmueble. ¿Qué es lo más común que hemos visto nosotros al momento de hacer un proceso de compra-venta? Lo más común que estamos detectando es que las personas tienen la propiedad por medio de una herencia. ¿Qué significa esto? A mí mi papá, mi mamá me heredó la propiedad, perfecto, pero no lo subiste a nivel notarial. Y no, pues a mí me dijeron que nada más con el testamento ya podía yo vender la propiedad. Eso es un mito, eso es una mentira. Realmente lo que necesitan hacer es subir la propiedad a nivel notarial y se tiene que hacer para este caso un juicio testamentario. ¿Cuál es la diferencia entre el testamentario y el intestamentario? El intestamentario, como su nombre lo dice, es que no hay un testamento. Tenemos que ver quiénes son los legítimos herederos, es línea directa, obviamente, eh, o a la par, en este caso, checar si existe una viuda o un viudo, y de ahí verificar si hay hijos, y de esos hijos, cuántos siguen vivos, cuántos ya fallecieron, porque si ya falleció alguno, pues también hay que ver que sus hijos peleen la parte proporcional que le corresponde, ¿verdad? Es algo que nos estamos topando ahorita al día a día. Es muy complejo, no por cuestiones administrativas, porque los juicios relativamente son rápidos. ¿A qué me refiero? De 4 o 6 meses. Sin embargo, entra el factor humano, que empieza a haber discusiones, empieza a haber problemas de que, ¿y yo por qué? ¿Y tú por qué vas a recibir si nunca estuviste al pendiente? ¿Por qué por qué voy a recibir menos? Yo pensaba que me iba a tocar más. Yo siempre estuve al cuidado de mi papá, de mi mamá. O sea, la verdad es que hasta parece que tienen todos los clientes un speech ya elaborado. Y lo más común es eso. Yo siempre vi por mis papás, por lo tanto me toca más. O tú ni siquiera te apareciste, tú le hiciste la vida imposible a mis papás porque vas a ser heredero. Temas similares es el pan nuestro de cada día en estas situaciones. Por eso es importante ver que la propiedad que se está vendiendo esté a nombre de la persona que va a vender. Por lo tanto, tenemos que verificar que la escritura sí sea a nombre de la persona. Ay, ¿Vale? Les encargo, por favor, sus micrófonos. Gracias. Entonces, ¿vamos bien? Mario, Sí. una pregunta. Cuando es propiedades, por ejemplo, que fueron remates bancarios y que ya se escrituraron, ahí no, o sea, por ejemplo, para la venta, ¿se puede hacer una venta ya estando escriturada? A crédito no. A crédito no. Tiene que ser un riguroso contado cuando vienen de un remate judicial. Ujú. Eh, ¿Por qué razón? Como tal, no tienes tú una escritura. O sea, te están otorgando los derechos a través de un juez, los derechos litigiosos de la propiedad, pero la propiedad te la adjudicaste por un juicio, no porque realmente sea tuya. Y eh, de 1,000 abogados, 2 o 3 saben cómo pueden echar atrás esa operación, incluso dentro de los 20 años después.
de que te adjudicaste esa propiedad. Entonces, sí hay un riesgo mínimo, pero sí hay un riesgo de poder echar atrás esa operación. Por lo tanto, los bancos no se avientan la bronca, la verdad. Lo mismo pasa con las propiedades que vienen de lo que era Auris, lo que era, eh, pues sí, sobre todo Auris, que después se volvió en otra institución, no recuerdo el nombre, con eso que ahora todo les ponen bienestar. Sin embargo, esas propiedades sí puedes tú venderlas, pero después de 10 o 15 años de haberlas adquirido. Mientras, no. Para que una propiedad sea factible de venderla a crédito, tiene que estar a nombre 100% de la persona que la está vendiendo, ya sea porque lo compró o ya sea que lo adquirió a través de una herencia. Pero si viene de algún remate, si viene de alguna prescripción positiva o negativa, no es posible venderlas a crédito. Ok, muchas gracias. Y una pregunta más, o sea, en el caso, por ejemplo, de terrenos ejidales, ¿se pueden volver después terrenos, o sea, privados para poder vender? Sí, sí, sí es posible. Ujú. Sí, Ok. sí. Eso sí se puede hacer. Ujú. Pasar de propiedades eh, ejidales a propiedades particulares para que después se puedan vender. Eso sí se puede hacer. Ujú. Pero tenemos que verlo a detalle en cada caso en particular, porque luego es muy común que en las propiedades ejidales te dan el título de propiedad y ya pasó como por 5 o 6 personas que se las fueron vendiendo. Entonces, tenemos que checar cada asunto en particular, pero sí, sí es viable. ¿Vale? Bueno, Gracias. pues nada, rápidamente, un minutito. Ya conoce nuestras divisiones de Ortiz y Asociados, división inmobiliaria prácticamente con ustedes, pólizas, créditos hipotecarios, cálculos fiscales, avalúos y obviamente vamos a empezar con las certificaciones. ¿Vale? También la parte legal, que muchos de ustedes hemos estado trabajando ya en algunos aspectos, en asuntos penales, mercantiles, civiles, laborales, fiscales y corporativos. Sobre todo ahorita la parte civil. Recuerden que les estamos apoyando a algunos de sus clientes a regularizar sus inmuebles que vienen precisamente de un testado o de un intestamentario. Estamos trabajando con sus clientes y algo muy importante que ningún despacho lo está haciendo y dudo mucho que lo lleguen a hacer. Estamos otorgándoles un tipo crédito en el cual estamos llevándoles nosotros todo el proceso. No les estamos cobrando absolutamente nada de momento. Hasta el momento que se pueda vender la propiedad, le caigan los recursos, en ese momento te paga a ti tu comisión y nos paga a nosotros los honorarios que estamos devengando por todo el proceso legal que le llevamos. Condicionado a que te firme a ti eh, la exclusiva y que nos firme a nosotros un contrato de prestación de servicios profesionales. Si el cliente en algún momento dado quiere brincarte a ti y quiere que nosotros le llevemos el trámite legal, le decimos que sí, pero me da por adelantado el 50% de mis honorarios y lo demás al término. Y casualmente se acuerdan que tienen un asesor que los está llevando y tranquilamente regresan con ustedes. El crédito no se lo estoy otorgando yo al cliente. El crédito se lo voy a otorgar siempre y cuando trabaje contigo. De otra manera, pues es un cliente como cualquier otro, me tiene que pagar honorarios por adelantado. El crédito se lo otorgamos porque es un cliente tuyo, tú eres mi cliente. Y a tu cliente le estoy dando un crédito, pero por ti, no por el cliente se lo haya merecido, ¿vale? Entonces, queda claro ese punto, así que si traen situaciones de propiedades que quieren vender, pero hay que regularizar el inmueble, pues agárrenlos y nosotros ya nos encargamos de regularizarlo, llevar el testamentario o regularizar el inmueble. Obviamente, el crédito se lo estamos dando de nuestros honorarios del despacho.
Ya si se tiene que hacer pagos de algún trámite, pues eso sí ya lo absorbe el cliente. Pero de nuestros honorarios, hasta que se venda, caigan los recursos, te paga a ti y nos paga a nosotros. Esto, insisto, ningún despacho lo está haciendo. Dirección de nuestras oficinas. Saben que en la zona norte está nuestra base, nuestra oficina principal, en Arboledas, en la calle de Jinetes número 7. Algunos de ustedes ya hemos tenido la oportunidad de verlos en la oficina. También las capacitaciones que hemos dado presenciales para mayor comodidad de la mayoría de ustedes, pues les estamos haciendo en la calle de Arquímedes, saliendo del Metro Polanco, está la plaza, no hay pierde. He tenido el gusto de darle capacitación a algunos de ustedes presenciales en esa oficina. Zona Poniente, Interlomas, Parque Interlomas, Santa Fe, Bosques de las Lomas y zona sur, perdón, en el Pedregal. Y como ya todos saben, ya tenemos más de un año con la franquicia de Creditaria, que lleva el nombre de Creditaria Gibor Ortiz y Asociados. Por eso nosotros estamos actualizados en toda la información en temas de créditos, la documentación que nos están pidiendo las notarías y vamos a dar después una capacitación de cómo verificar que la documentación es fidedigna, que no está alterada, que no está manipulada, y eso te va a servir para cualquier trámite que hagas, ventas, rentas, etcétera. Hay que verificar que los documentos no estén alterados. Y obviamente, ¿por qué motivo no hemos tenido ahorita capacitaciones? Como todos ustedes saben, y los que no, pues les comentamos, Ortiz y Asociados en colaboración con CENEC, que es el Centro Nacional de Evaluación de Competencias, nos hemos vuelto Centro de Evaluación de Competencias en la modalidad de asesoría de comercialización de bienes inmuebles. Eh, Ahorita todavía no estamos certificando. Calculo yo que a partir de junio o julio lo vamos a poder hacer, porque primero me tengo que certificar yo. Entonces estoy ahorita en la capacitación para podérselas impartir a ustedes y ya que me llegue mi certificado en la cual puedo impartir las capacitaciones, se los voy a hacer saber. Obviamente, todos ustedes que trabajan con nosotros, pues no tienen mayor problema. ¿En qué aspecto? Que no nada más es la certificación, sino las capacitaciones que damos constantemente. Inmobiliarias que no han trabajado con nosotros, pues obviamente el beneficio adicional que van a tener es que después de la certificación van a poder gozar de las capacitaciones que damos nosotros, ¿verdad? Tenemos más de 30 capacitaciones especializadas. Tenemos actualizaciones. Cada que hay una actualización, se los hacemos saber a ustedes. También lo que son las pólizas jurídicas, trámite de créditos hipotecarios y pymes, trámites legales y servicios del despacho. Obviamente la idea es de que conviertas tu trabajo en una profesión y que puedas certificarte ante la SEP. Entonces, esto va a estar bastante bueno porque no nada más se trata de que se certifiquen, sino que realmente aprendan a hacer bien su trabajo con las actualizaciones. Se los comento porque por ahí hay algunas que están certificando, son las 8 o 10 horas que marca la SEP, pero realmente no saben o no tienen el conocimiento suficiente para poder llevar la comercialización de un inmueble. Entonces, no se trata nada más de certificarse, se trata de tener el conocimiento mínimo necesario para poder hacer esta noble labor una profesión. ¿Sí? Bien, entramos en materia. ¿Qué es una escritura? Bueno, la escritura como tal nos indica la situación legal de la propiedad, porque ahí viene la radiografía de lo que es el inmueble. Desde qué era terreno, quién fue el dueño del terreno, a quién se lo vendió, cuándo se lo vendió, en qué precio se lo vendió, si posteriormente se le vendió a un desarrollo, el desarrollo, todo el trámite legal que tuvo que hacer para poder hacer el sembrado y el levantamiento de las propiedades, los indivisos, o si fue de un particular a otro particular, pues los permisos de construcción, de obra, etcétera,
planos arquitectónicos, viene también detallado cuándo se terminó la obra, etcétera. Todo el tema de la propiedad viene resumido en la escritura. Igual cuando viene de un testamento, aparece quién era el propietario, a quién se lo dio, quién fue el notario que dio la fe pública para dar, eh, valga la redundancia, la fe de que la persona que está, la escritura realmente es el legítimo propietario. O sea, todo viene en la escritura. Por eso la escritura es primordial siempre en una compra-venta. También cuánto se pagó de impuesto en ese momento, las medidas, las colindancias, etcétera. Todo lo que necesitamos saber de la propiedad viene en una escritura pública. De igual manera, si se vendió a través de un crédito, qué banco otorgó el crédito, a qué tasa, etcétera. Todo lo podemos ver en una escritura pública, ¿vale? Eh, ahora, aquí es un pequeño paréntesis. Si en caso de ser diferente las medidas al predio o al agua, probablemente se necesite hacer una APV deslinde. Esto también no es tan común, pero sí llega a suceder, que nos dicen los datos que vienen en la escritura versus los datos que vienen en el agua o el predio no coinciden. Bueno, entonces, antes de pasar a la comercialización, ¿qué les recomendamos? Pues obviamente hacer el deslinde o el apeo, según sea necesario, ¿verdad? Y de esa manera, pues se va a hacer la demarcación de los límites de la propiedad. Todo esto ustedes se les recomienda que lo hagan antes de empezar a anunciar la propiedad. ¿Cuáles son tus básicos que tú debes de tener como profesional inmobiliario? Es tu escritura, credencial del lector de la persona que viene en la escritura, que es la misma que debe estarla promoviendo. Eh, predio, los últimos 5 años pagados. Agua, igual los últimos 5 años pagados. Y vamos a necesitar, en caso de que la persona o las personas que están vendiendo, si es un matrimonio, el acta de matrimonio, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos también? Que ustedes verifiquen que en la escritura, pues sí aparezca la persona que se está ostentando como dueño. Les voy a poner un ejemplo. Si yo te digo, voy a ayudar a mi mamá a anunciar la propiedad, a venderla, pues de antemano sé que la propiedad es de mi mamá, entonces te tengo que mandar las escrituras y vienen a nombre de mi mamá, obviamente. Si yo te digo, la propiedad a mí me heredó mi mamá y yo la voy a vender, bueno, entonces la escritura ya tiene que venir a mi nombre. Ya debe estar inscrita en el registro público de la propiedad, pero a mi nombre, que es aquí a donde volvemos al punto inicial. Y ya a mí me la heredaron, ya hice mi juicio testamentario y el juez ya dictaminó que yo soy el legítimo propietario legal. ¿Por qué? Presenté mi testamento, entonces ahora la escritura ya está a mi nombre. Sí va quedando claro este punto porque leo que es el más común que nos estamos encontrando. No basta con el testamento, hay que subirlo a nivel notarial. ¿Sí, sí queda claro el punto? ¿O hay dudas en esta parte? Sí, Gracias, sí, queda claro. licenciado. Está claro. Perfecto. Yo sí tengo una pregunta. Dime. Cuando es el caso de fideicomiso, o sea, de que las propiedades, o sea, se heredan, pero por medio de un fideicomiso, ahí también se tiene que hacer, o sea, a nivel notarial algo. Sí, claro. Ujú. Sí, porque ya al momento de venderlo ya lo tienes que vender, pero como tuyo, ¿no? A través del fideicomiso sí, pero como tuyo, pues. ¿Mm? Pero es que en el fideicomiso, pues al final no es mío. Sí, pero de alguna manera se tiene que acreditar que a través del fideicomiso a ti te tienes el derecho legal de poderlo vender.
Ah, ok. O sea, en el fideicomiso debe de venir esas cláusulas. Así es. Y también lo tengo que subir a poder notarial el testamento, ¿no? Sí, 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 De que sí. me están heredando esa parte del fideicomiso o esas. Sí, Ok. ya, aunque no todos los bancos lo están aceptando. Ya lo tenemos que ver en particular con qué bancos sí lo podemos manejar para que no haya tema. ¿No? Oye, Porque Mario, y tengo una duda. Por ejemplo, si un banco desaparece, que ahorita creo que con Marco tenemos ese tema de una propiedad en Puerto Escondido, que el banco desapareció, ¿qué pasa con el fideicomiso que tenía ese banco? pues se, se, se manda no a remate, pero antes de que desaparezca, eh, se vende se puede decir que las acciones que corresponden al fideicomiso o al banco. Entonces, te tienen que informar quién va a ser el responsable ahora de llevar los créditos o los fideicomisos, etcétera. Lo que pasó en algún momento, los que ya tenemos cierta edad, no sé si recuerdan hipotecaria su casita. Yo no, No. pero. Ah, pues estaba muy jovencita, pero los que tenemos más de 40 y cacho de años, hipotecaria su casita fue una de las más fuertes en la comercialización de inmuebles, junto con Hipotecaria Nacional. Hipotecaria Nacional pertenecía a Bancomer y estaba su casita, eran los más fuertes. En ese momento quebró su casita y antes de quebrar, pues le llegó la notificación a todos los que tenían créditos con hipotecaria su casita, quién iba a ser la nueva financiera con la que se tenían que poner en contacto para que continuaran con el proceso. El chiste es de que, a fin de cuentas, también se desapareció y muchas casas quedaron inconclusas en construcción e inconclusas en cuestiones del trámite del crédito. Obviamente, al desaparecer un banco o una institución financiera que era la que te estaba financiando, después de cierto tiempo, en este caso 5 años, pues tú tienes el derecho legal ya de solicitar pues la escrituración de tu propiedad, porque ya no hay quien te la esté cobrando. ¿No? O sea, tú haces tu trámite legal para que ya puedas escriturarla a tu nombre, porque el problema no fue tuyo, el problema ya fue de la financiera que desapareció. Entonces, tienes tú el derecho legal de poder eh, de escriturar la propiedad ya a tu nombre. Obviamente bancos fuertes, por nombrarte algunos, ¿no? Bancomer, Santander, Scotia, Banamex. Bueno, Banamex no, porque también en algún momento estuvo en la cuerda floja. Alguno de ellos, pues empiezan a vender toda su cartera. Los que trabajaron en Afore, recordarán, si es que alguno de los que están aquí trabajó en Afore, todos los bancos manejaban Afore. Nunca, no era negocio, para el banco no es negocio un Afore, pero lo que tenían era la cartera de clientes. Pero hubo un tiempo, un momento en que ya no fue sostenible y empezaron a vender la cartera de las Afores. Entonces, así es como se maneja el mundo financiero, ¿no? Vendan las carteras y ya después te dicen con quién estás y ya es decisión tuya si continúas con ese banco o no. En este caso, por ponerte un ejemplo, si estás con una financiera que está a punto de desaparecer o ya desapareció, tienes que esperar a que llegue la nueva financiera y te diga, con nosotros lo vas a ver. Y si no te convence, estás tú en tu derecho de solicitar una sustitución de hipoteca. Te cambias tú a otro banco que te está ofreciendo unas mejores condiciones. Pero sí, sí es posible y sí es factible. ¿Vale? Bueno, y Gracias. nada. Gracias. Y nada más otro detalle de, Sí, sobre lo que decías de los deslindes. sí, Igual cuando son terrenos y sobre todo cuando no están en zonas muy urbanizadas, también se pide el deslinde por lo de las vialidades, es para no correcto. tener el problema de que estén agarrando banqueta o algo así. Y pues sí, cuando es una zona que no está muy urbanizada, normalmente pasan las orillas de las ciudades y son terrenos, y es bueno también pedir ese requisito.
Es correcto. Por eso no es de que cuando son o vienen de ejido, no es tanto el tema de volverlo propiedad particular. El tema es que muchas veces, eh, como no hay como tal, no está delineado dónde va a pasar la calle, y obviamente se empieza ahí a castigar algunos terrenos, a quitarles algunos metros, porque se tienen que empezar a hacer avenidas principales, secundarias, etcétera. Entonces eso es lo que dificulta realmente el trámite para que una propiedad la puedas vender a crédito. Eh, por eso ahí lo que les conviene a muchos eh, desarrolladores es comprar grandes terrenos, invertirle en la topografía para empezar a hacer los indivisos, pero obviamente ya al hacer los indivisos ya estás también delineando cuáles van a ser tus avenidas principales y secundarias. Ya tu lote, tú sabes que tu lote es de X metros, eh, y saliendo de tu lote, pues ya sabes dónde va a pasar la avenida principal, la avenida secundaria, o incluso dónde va a estar ya eh, las tomas de agua, de luz, de drenaje, etcétera, ¿no? Sí es algo complicado. La verdad es que por eso muchas veces los terrenos no se pueden vender a crédito, salvo que ya sean zonas urbanizadas. Por eso te pone muchos peros el banco. Si es una zona urbanizada, no tienes tema. Ciudad de México no tienes problema, ¿no? Terrenos. Estado de México, por ejemplo, en Toluca, hay muchas propiedades que ya como tal ya pasaron de ser ejido a propiedad, pero el banco te pone peros porque no está bien definido pues las avenidas principales, secundarias, o te vendieron el terreno, pero resulta que tu terreno ya estás en medio de cuatro terrenos más y no hay salidas, ¿no? Entonces, por eso los bancos no le tiran mucho a los terrenos, salvo que ya sea un fraccionamiento, ¿no? Ya tienes todo, obviamente ahí el banco ya se anima. Es más, recuerden que el banco tiene eh, crédito para terreno y terreno más construcción, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Bien, continuamos. Identificación del legítimo propietario, ya lo vimos. Tiene que proporcionar su INE, su IFE, cédula profesional o el pasaporte vigente. Dice, yo soy el legítimo propietario, aquí están mis escrituras, están a mi nombre y me identifico. Ahí está mi INE o mi pasaporte. El pasaporte, recomendación de algunas notarías, no es recomendación mía, de preferencia que el pasaporte tenga más de 6 meses de vigencia porque hubo un tiempo que estaban metiendo documentación falsa, sobre todo pasaportes, y se estaban haciendo pasar por los propietarios de las escrituras. Presentas la escritura, sí, pero el pasaporte, tú te hacías pasar, había una suplantación de identidad en la cual tú firmabas como el legítimo propietario. Recomendación de algunas notarías que nos hicieron saber que el pasaporte tenga más de 6 meses de vigencia. ¿Sí? Obviamente, si ya tienes años con tu pasaporte, no pasa nada. Por eso lo más recomendable es el INE o el IFE, ¿vale? Medidas y colindancias también vienen en las escrituras. Y qué pasa si las medidas no coinciden con mi escritura, que también es algo que no es muy común, pero también llega a pasar, pues obviamente siempre van a prevalecer los datos de la escritura, no del predio. Entonces, en este caso, pues hay que ir a, a arreglar el predio o lo que tengas, pero con base a tus escrituras. La escritura es la que manda, la escritura es la primordial. No se puede cambiar una escritura, ojo, que luego nos han dicho. Es que le dijeron al cliente que tiene que modificar las escrituras porque el predio trae otras medidas. No, el predio se tiene que modificar con base a los datos que vienen en la escritura, no a la inversa. La importante y la que tiene el peso siempre va a ser la escritura sobre cualquier otro documento. La ubicación, pues obviamente también vienen los datos de la propiedad en la escritura,
Obviamente en la escritura, en ocasiones, o la mayoría de las veces, aparecen manzana, lote, etcétera. Y ya posteriormente, que se hace el registro de la propiedad, pues ya te van a dar tu boleta, en la cual ya va a venir con el nombre de la calle y el nombre, el número de tu propiedad. Ahora, en caso de no coincidir, obviamente se tiene que hacer una corrección de datos del domicilio. Insisto, datos de corrección en el domicilio, no en la escritura. La escritura, el fedatario público ya dijo que esa es tu escritura y obviamente se tiene que hacer la corrección en los demás documentos, en tu boleta, predial y en el agua. ¿Vale? Eh, Oye, y en este, caso de que se hayan hecho modificaciones en la dirección, cambio de nombre de calle o cosas así. Igual se tiene que checar directamente en la alcaldía, en el municipio, porque eso ya es local. Eh, ¿Recuerdan? Se hizo muy famoso hace unos meses que en Tultitlán le cambiaron el nombre. El nombre, había una calle que se llamaba Ganso, algo así. O sea, como todo lo del bienestar. No, de hecho a la colonia le pusieron cuarta transformación, ¿no? De la noche a la mañana llegan a decir, pues ustedes ya son bautizados en nombre de AMLO, de Sheinbaum, etcétera, como la colonia Cuarta Transformación, siéntanse bendecidos, ¿no? Y obviamente, pues se hizo un revuelo, porque ¿a quién le avisaron? Entonces, esos cambios son locales. Digo, pongo ese ejemplo porque fue muy mencionado en las noticias, pero esos ya son cambios locales, municipales o en las alcaldías. Entonces, se tiene que hacer los cambios, pero en el predio, en el agua, según lo haya determinado el municipio o la alcaldía. Tus escrituras siguen siendo tal cual, esas no se mueven. Lo que se hace el cambio o las correcciones es directamente en las cabezas municipales o en las alcaldías. ¿Vale? Y Sí, eso sí, perdón, O Marco, sea, perdón. ¿cómo? O sea, van a... Perdón, yo. Lo que iba a comentar es que aquí en Ciudad de México, sobre la ubicación, cuando no coinciden los números o el nombre, hay que solicitar en la alcaldía un documento que se llama alineamiento y número oficial. así es. De, Ujú. de Ya. hecho, ya lo recomendable es solicitarlo porque para los créditos de Infonavit, sí, ya te piden el alineamiento y número oficial de la propiedad. Para los créditos hipotecarios no es obligatorio, pero para los créditos de Infonavit, sí. Por lo tanto, en un crédito cofinanciado, te van a solicitar el alineamiento y número oficial. Infonavit y Fobiste, ya te los piden. Entonces, ahí se los comento. Perdón, ¿alguien más iba a comentar? Marco, creo. Marco, ¿tú vas a No, preguntar algo? solo era eso. Me imagino que ya con el alineamiento y número oficial ya dice Ah, el sí, nombre oficial de la propiedad independientemente de lo que diga la escritura y lo que diga la boleta de agua, ¿no? Este es el correcto, nombre de... es correcto. Pero ya tienes un documento que está avalando el porqué de los cambios, ¿m? Ujú. Adicional a tu escritura. Obviamente, cuando tú vendes la propiedad, en la nueva escritura que se va a hacer de la propiedad, ya va a venir con el alineamiento y número oficial. ¿Por qué? Porque ya viene ahí en los antecedentes de la propiedad cuáles fueron los cambios que se hicieron. Ujú. Pero tu escritura como tal, cuando se hace el alineamiento y número oficial, no se modifica. Insisto, hasta que tú vendas esa propiedad en la nueva escritura, ya aparecerá en los antecedentes que se hizo este cambio. ¿Vale? A nosotros nos pasó algo chistoso en una escritura, Marco y a mí, Ajá, que al cliente, al vendedor, no, o sea, no le validaron el poder deducir el ISR, el impuesto sobre la renta, porque en su escritura venía la dirección de una forma, pero en ningún comprobante de domicilio venía exactamente igual a la escritura. O sea, en la boleta de electricidad venía, haz de cuenta,
de que departamento 4A004, que era el piso, en la de el gas, bueno, esa no la aprobaron, pero era otra dirección, o sea, venía diferente escrito la dirección, y nada más por ese cambio, que no venía exactamente igual a la escritura, la notaría se puso de payasa y pues no, tuvo que pagar como 200,000 pesos de impuestos, siendo que él había estado habitando la propiedad. Sí, Pues lo que ahí, entendimos fue que cada empresa tenía su criterio para poner la dirección y todos, como era un edificio con un chingo de departamentos, normalmente eran 3 ceros, creo, y el número del departamento, y ya dependiendo del nivel y así, iban cambiando esos ceros. Era lo normal en todas las boletas, pero por alguna razón en la escritura iban como un chingo de ceros. O sea, no sé por qué llevaba tantos ceros y pues ignoraron todos esos ceros que estaban de más para ellos y obviamente no se lo aceptaron a la hora de... ahí fue tranza del notario, porque pues él tiene la facultad para determinar. Por eso es un fedatario. Está Sí, dando fue lo fe que que sí es leí. la misma propiedad. ¿No? O sea, yo ya lo constaté, pero pues por X situación aparece así. Pero ahí ya fue asunto del notario. Sí, horrible la notaría 250, nunca vayan. Es horrible, te tratan bien mal. Súper mal. Bueno, ahí tienen dos opciones, ¿no? Continuar con ellos o pueden solicitar el cambio de la notaría, si es posible, si es factible, porque sí hay notarías que son nefastas. Y te lo digo con conocimiento de causa por medio de la franquicia, ¿vale? Pero sí, ahí ya fue de la notaría. ¿No? Bueno, ahora, descripción de la propiedad. Algo muy común en la Ciudad de México, no, porque la mayoría son departamentos, pero en el Estado de México algo muy común, que la mayoría son casas, es, ya me entregaron mi casa, sobre todo las de interés social, y no le hago caso a las sugerencias del plano, sino que voy a construir a como se me dé mi condenada gana, y háganle como quiera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las construcciones que hacen, pues no permiten que la propiedad se pueda vender a crédito. ¿Qué es lo más común que pasa? Las casas de interés social, la parte trasera siempre tienes tu patio de servicio. Está la cocina y sigue el patio de servicio en la parte trasera. Ah, pues agarran y cierran toda la parte trasera, amplían la casa y no tiene ventilación natural. Obviamente, te lo anticipo, si tienes propiedades así, de antemano te digo, no va a pasar un avalúo para que se pueda vender a crédito. Tiene que ser bajo los lineamientos y las normas que le indicaron desde un principio. Por eso le dieron planos arquitectónicos y planos de dónde o cómo puedes tú hacer la construcción si quieres ampliarte. Tampoco las ampliaciones hacia adelante, ¿verdad? Que se agarran el estacionamiento y también lo cierran y hasta allá se amplían. Ese tipo de construcciones no van a ser factibles a través de un crédito, las van a echar para atrás. Ahora, ¿qué pasa si ya construí, pero no afecta en lo más mínimo la construcción? Eh, pues si no hiciste el aviso o el permiso de obra ni la terminación de la misma, pues obviamente se va a tener que hacer un levantamiento al momento de la venta. ¿Qué significa esto? De hecho, por ahí no me acuerdo quién me preguntó en estos días, ¿verdad? Que qué pasaba si una propiedad se iba a vender, pero tiene construcción adicional. Bueno, tendrías que pagar, obviamente, para que te hagan el levantamiento y se te reconozca esos metros adicionales eh, para el predio, porque deben de venir los metros. O en su defecto, si lo vas a vender a crédito, al momento de que se mande a hacer el avalúo, se hace el avalúo y a su vez se va a hacer el levantamiento. O sea, la persona que vaya a hacer el avalúo es la que se va a encargar de hacer todo eso y al momento de la escrituración, pues obviamente ya deben de venir los metros de más. Un ejemplo, si es una propiedad que tenía 80 metros de construcción y ahora tiene 100, bueno, estos 20 metros adicionales se le van a notificar al notario para que en la escritura ya aparezca esos 20 metros adicionales. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se paga el avalúo
pero también se tiene que pagar el levantamiento. Y el costo del levantamiento nos lo avisan ya que eh, se haya concluido el avalúo. El avalúo salió en X cantidad, ahora el, el levantamiento se cobra en X cantidad, ¿m? Pero sí se puede ya regularizar en ese momento. ¿M? Eh, ¿Qué más necesitamos? Actas de matrimonio o de divorcio. Si la casa la compraron estando en matrimonio, pues obviamente necesitamos presentar el acta de matrimonio. Si ya se divorciaron, pues necesitamos presentar el acta de divorcio. Ahora, las boletas de servicio, las que todo el mundo conocemos, agua, predio, luz, gas, etcétera. Las que tienes que presentar tú para una escritura es forzoso, el predial y el agua. La luz y el gas no necesariamente nos los piden, por ende, tienes que entregarlas al corriente, pero para la escritura no te las van a solicitar. ¿No? Ya sea que llegues a algún convenio, sabes que pues la luz la tienes que pagar si no te la cortan, ¿no? Pero pues, hay algunas propiedades que tienen el gas natural, pues, igual si no lo pagas te lo cortan, pero hay algunos que tienen gas estacionario, etcétera. Esto ya es punto y aparte. Primordial para la escritura, predio agua junto con tus escrituras, ¿vale? Y todo tiene que estar al corriente. Ahora, el gas no te recomiendo que lo presentes como documento oficial, porque si te das cuenta en el código postal de los recibos de gas, todos traen el mismo código postal. Entonces, no te sirve como un comprobante de domicilio como tal, ¿vale? Eh, Inscripción en el registro público de la propiedad. Este trámite lo hace el notario. Insisto, a mí me la heredaron. Voy con el notario para que me haga mi juicio testamentario, me reconozcan como legítimo propietario y el notario va a inscribir mis datos en el registro público. Por eso, cuando se mandan a hacer los certificados de libertad de gravamen, quien aparece en el registro público es el legítimo propietario. Entonces, si yo ya lo hice, voy a aparecer yo y por lo tanto soy el que tiene derecho a vender. Estoy ayudando a mi mamá al trámite. Obviamente te presenté las escrituras de la propiedad a nombre de mi mamá, la credencial del lector a nombre de mi mamá y en el registro público debe de aparecer, pero en el registro público de la propiedad debe de aparecer los datos de mi mamá. Es la legítima propietaria. No hay ningún problema. Por eso cuando luego nos dicen, oye, nada más hicieron un contrato de compra-venta, ¿sirve para escriturar? A través de un crédito, no, porque no es el legítimo propietario. Se puede hacer un acuerdo entre particulares ante el notario si los recursos son propios, pero el notario te va a decir, primero hay que regularizar la propiedad, porque la persona que vendió me debe impuestos, derechos y recargos por no haber puesto la propiedad a su nombre. Ahí que se hace una doble escrituración. De esa manera pasa. Ejemplo, eh, Karime es la legítima propietaria, me lo vende a mí, hacemos un contrato de compra-venta y yo le voy a vender a Marco. Marco me dice, yo tengo un crédito hipotecario autorizado con el banco. Al momento de que presentamos nuestro contrato, nos lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque en el registro público quien aparece como propietaria es Karime. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, Karime me vendió a mí y yo tengo que subirlo a nivel notarial. Voy a tener que pagar mis multas y mis recargos, así como mis impuestos, para poderle vender a Marco. Eh, Está el contrato de compra-venta, pago mis impuestos, mis derechos, mis multas, y entonces sí ya le puedo vender a Marco. ¿Es complicado? Sí y no, porque en su momento se puede hacer la doble escrituración. De lo que a mí me correspondía de la propiedad, en ese momento me tumba todo el notario para pagar mis impuestos, mis derechos, mis multas y mis recargos, y en la escritura va a aparecer que Karime me vendió y que yo pagué todos mis impuestos, mis derechos, y a su vez le estoy vendiendo a Marco para que él ya sea el legítimo propietario.
Esto es muy común, ustedes lo saben, y esto ya es un plan con maña de algunos clientes. No voy a pagar impuestos, que los pague el comprador y a mí me das mi dinero íntegro. No se puede. Son tus impuestos, son tus recargos, por lo tanto, tú los vas a tener que pagar. No tiene por qué pagarlos el nuevo comprador. O sí los paga, pero se te descuentan de tu monto que te corresponde. No se le pueden cargar al nuevo comprador. No sé si me estoy explicando en esta parte. ¿Sí quedó claro ese punto? Que eso también es muy común, ¿eh? Sí, de hecho, también hay pagos y recargos cuando se compra como terreno y se edifica y pues no se ha pagado predial sobre la construcción, que ahorita justo Nayibe tiene una propiedad en, creo que es en Morelos, así, y que está hermosa la casa, pero pues en la escritura aparece como terreno. Ajá, Entonces, pues todos esos impuestos seguramente a la hora de vender, la persona vendedora no va a querer pagarlos, pero pues es como pues no podemos hacer nada. O es su sea, tú desde el negocio. principio no quisiste hacer una terminación de obra y estar pagando pues el predial de tu construcción. Es correcto. Ujú. O sea, la gente es mañosa, debo decírtelo, y luego piensan o te hablan con una seguridad que en serio te hacen dudar, ¿no? Porque no, ya lo chequé, yo no tengo por qué pagar predio, no tengo por qué pagar esto. Ah, espérame, ¿quién te dijo, no? O sea, no tengo por qué pagar impuestos, ya me lo dijo mi contador. Bueno, tu contador es contador, no es fiscalista, y el fisco es diferente. O sea, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar derechos, tienes que pagar multas y recargos en su defecto, ¿no? O sea, de que los tienes que pagar, los tienes que pagar, ¿no? Y más si quieres vender. Y si vendes, pues una de dos, o vendes y haces tu contrato de compra-venta simple, y si el otro lo acepta, pues ya es problema de él, ¿no? Porque cuando quiera regularizarlo, pues va a tener que pagar los impuestos, recargos de quien le vendió, más sus impuestos y recargos de él cuando quiera regularizar. Y si no, pues entonces va a tener que hacer un juicio de otorgamiento de firma de escritura porque el otro ya no le quiere firmar nuevamente, ¿no? Y es un cotorreo que gracias a eso tenemos nosotros trabajo, ¿no? Bendita gente, por eso nosotros tenemos chamba, porque no hacen las cosas cuando tienen que hacerlo, ¿no? Y todas se molestan, se enojan porque les cobran cuando tienen que vender o cuando quieren vender. Entonces, es así de simple. Ahorita tenemos un caso, un asesor que ya está haciendo el trámite para la escritura, pero la persona que va a vender no inscribió la propiedad en el registro público por recomendación de su abogado. Perdón, tengo que decirlo. Los abogados no tienen ni idea de los asuntos fiscales, salvo aquellos que están dentro de los temas fiscales. Pero si es una persona que toda su vida se ha pasado divorciando a la gente, vaya, no te sabe ni calcular el 20% de algo. Entonces, mucho menos te vas a ver de temas fiscales. Si tú ya fuiste con el notario de una vez, que inscriba tu propiedad. No hagas contratos patito de compra-venta que tampoco te pueden servir en algún momento dado, porque si se ponen abusada o hábil la persona que te vendió, de esa misma manera te puede quitar la propiedad si no la inscribes en el registro público. No saben ustedes los dolores de cabeza que tiene la gente porque tengo un contrato de compra-venta y ahora resulta que ya me van a sacar. Pues sí, porque nunca lo regularizaste, nunca lo pusiste tu nombre. Lo ven como un gasto, a fin de cuentas es una inversión. Quieras o no, es una inversión y lo tienes que hacer, no es negociable. ¿Dudas de lo que estamos viendo hasta ahorita? Sí, no. Sí, yo tengo una duda respecto a la propiedad que mencionó Karime. Ajá. Hay, por ejemplo, entonces el cliente o perdón, es que traía comida en la boca. No te preocupes. Perdón. ¿El cliente es el que tiene que pagar o el dueño tendría que hacerse responsable? Eh,
El cliente que va a comprar ahorita no tiene por qué pagarlo. Él tiene que pagar sus impuestos que le corresponden, que es el ISAI. El propietario actual, él es el que tiene que pagar todo eso. El que va a vender, pues. O sea, podría ser como parte de la negociación si quieres por comprar el terreno, pero oficialmente a quien se le deben de cargar esos impuestos es al propietario. O sea, el propietario tiene que tener los papeles donde él pagó. O sea, Ok, en este caso yo tendría que hablar con el propietario para que él se pusiera al corriente con todo eso. sí. Ahora, en caso de que él no tenga dinero, con el contrato de compra-venta, lo que le den de adelanto, se puede regularizar. O sea, pero a fin de cuentas sí lo tiene que pagar él. Lo puede pagar el nuevo comprador, sí, pero se lo vas a descontar. Que aquí es el tema medular que sí tenemos que ser muy claros, ¿no? Porque dicen, es que tú me dijiste que los va a pagar y hasta ahí se quedan, ¿verdad? Y dice, sí, te dije que él los iba a pagar y se te iban a descontar a ti. O sea, ser muy claros en esos puntos, ¿no? Porque la gente es muy mañosa y de preferencia, pónselo por escrito, ¿no? Y con letras grandes, ¿no? O sea, se te van a descontar, no es de que se le van a cargar al nuevo comprador, Ok, ok, muchas gracias, Mario. ¿para nada? Y porque eso es muy común, ¿eh? Pues que los pague él y que te los descuente. No, a mí no me descuenta nada, que los pague él, ya va a ser el dueño. Si no, aquí no se trata de hacer berrinches. Tú viviste la propiedad, tú hiciste lo que se te dio tu gana, pues ahora tú lo tienes que pagar. ¿No? Ciudad de México es la única que nos pide la ley de propiedad en condominio. En el Estado de México no es obligatorio, salvo los que son condominios, pero tampoco es obligatorio que nos entreguen el reglamento de condóminos. En la Ciudad de México sí es indispensable que se presente. Y hay muchos problemas porque, como ustedes lo saben, resulta que la persona que quiere vender va al corriente en sus pagos de mantenimiento, de agua, etcétera, pero luego resulta que el agua es comunal. Aparece el conjunto fulano de tal y el agua. Y resulta que nuestro cliente sí va al corriente y los vecinos morosos no pagan y por lo tanto no se ha pagado el recibo del agua. Lamento decirte que si no está al corriente, pues no se va a poder vender a crédito o no se va a poder continuar con el proceso hasta que no esté al corriente. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Es lamentable? También. No sé si han visto que luego quieres promover una propiedad y resulta que hay una lona afuera, ¿no? Y te dice, antes de comprar una propiedad en este fraccionamiento, verifique que vaya al corriente en sus pagos. Tómala. Desde ahí ya tronó la persona, porque si no ha pagado, va a tener que pagar y ponerse al corriente. ¿Mm? Entonces, ¿vamos bien? Sí, Ahora, Sí, Mario. esto obviamente se tiene que hacer, el régimen se tiene que hacer o debe estar constituido ante notario público. No es de que pues, nos juntamos 5 vecinos, ahí lo redactamos y ese es nuestra reglamento de propiedad en condominio. No, tiene que estar registrado. ¿No? oye, Y, Mario, una sí, pregunta. En ese reglamento es que me acabo de pasar ahorita con una propiedad en Polanco de judíos, que viene que en el reglamento se apaga el elevador los viernes y los sábados por su Shabbat. Entonces, una persona que pues me compró ahí, pues no es judía y entonces, o sea, ese tipo de cosas las pueden poner ellos en su reglamento. no porque estés violentando el derecho de las demás personas. O sea, puede venir, pero no es obligatorio porque eh, pues, ahí están violentando tus derechos. O sea, Son reglas, entonces el cliente, mi cliente que me compró podría, o sea, como demandarlos de que están violentando sus derechos. claro, Ok. puede ir a la Porque protección. ellos justo me mandaron el reglamento, me dijeron, es que aquí está en el reglamento, o sea, debieron haberlo leído. Pues sí, pero yo no soy judío, ¿no?
Ajá, o Aún sea, no digo, quieres ellos que el camión siga apagan por arreglado. completo el elevador, o sea, no funciona, literal, no hay luz en todo el edificio el viernes y parte del sábado. Ujú. Sí, pero tú no eres judío, entonces, Ajá. Con eso ya se puede amparar claro, para que le prendan el elevador. sí, ojo, Ok. tocaste un tema muy importante, Karim. O sea, un reglamento implica obligaciones y derechos. Todos estamos obligados a lo mismo y todos tenemos derecho a, todos. Pero tú por tus usos y costumbres o tus creencias no me puedes imponer a mí ciertas obligaciones, porque ahí ya no son derechos, ¿no? Ahí ya son obligaciones. O sea, yo tengo derecho a usar el elevador. Si tú por tus creencias no lo usas, es tu problema. Pero no me puedes obligar a mí, por tus creencias, a no usar el elevador. Es como si yo te obligo, no sé, vivimos 20 condóminos aquí, y hay un judío y 19 cristianos. Ah, pues por orden en el reglamento, todos estamos obligados a celebrar la Navidad y el Año Nuevo, todos, sin excepción. Y todos tienen que poner afuera de su departamento arreglos navideños, porque si no estás violando el reglamento. ¿Qué te diría él? Oye, pues yo soy judío, voy en contra de esas creencias. Ujú. Explica exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, tus creencias son muy respetables, pero no me puedes obligar a mí a, a imponerme una obligación que tú tienes, yo no. Pero entonces tú le recomiendas que se ampare contra eso, Sí, o sea, para que le prendan el elevador. Bueno, te lo mando entonces más al ratito. Ahorita le voy a escribir y te lo mando más al ratito por WhatsApp sí, tienes que para eso. entrar a la Ok, Procuraduría Social y decir que están violentando sus derechos, ¿no? Y ok. checar que también no vaya a estar en los juzgados es muy difícil encontrar un judío. Porque si encuentras un juez en la Procuraduría Social que es judío, le va a dar la razón a ellos, ¿no? Pero si no, pues sin tema. Si va a ser un tema muy complejo, va a ser un pleito muy duro, pero pues le tienen que respetar sus Pero derechos. pues el departamento costó 12 millones, o sea, creo que es justo y necesario que si quiero utilizar el viernes en la noche y no subir 8 pisos. Sí, sí, te entiendo. Pero bueno, Bueno, ok, gracias. ah, ok, perfecto. Entonces, ya quedamos que si hay alguna deuda de agua o, o de algo que sea comunal, pues se tiene que poner al corriente. Lo tienen que pagar. Si no, no es factible a crédito. Mario, yo tengo una duda al respecto. Dime. Un cliente quiere comprar un departamento en la del Valle de 8,5 millones y la constructora dice que el agua, bueno, yo hice muchas preguntas, pero el agua no está individualizada porque, pues así lo decidió la constructora, ¿no? Este, pasaría en determinado momento cuando él quiera vender lo que estás diciendo, ¿no? Sí, pero si va al corriente, no. ¿Y qué puede hacer si él le gusta el departamento? ¿Comprarlo y luego él individualizarlo por su cuenta? Lo tendrá que individualizar posteriormente. La, la, ¿Perdón? la constructora no lo hace para evitarse gastos. Ay, es que no te oigo, Mario, discúlpame. La, Está la, pasando. la constructora no lo va a hacer porque no quiere No, gastar. Ajá. así es. Pero Digo, ya tú teniendo tu propiedad particular, posteriormente ajá, sí puedes solicitar el indiviso de tu departamento. y pedir que pongan su medidor. Sí, claro. Ok, ok, Ahora, gracias. Estado de México, antes de que se me olvide, en el Estado de México hay áreas donde no hay boleta predial, hay pozo, ¿no? Entonces, hay que aclarar que no se paga predio, perdón, no se paga agua, sino hay derecho de pozo y hay que justificarlo. Obviamente, cuando se manda a hacer el avalúo, el notario perdón, el evaluador
es el que va a dar fe y testimonio de que efectivamente se maneja a través de Pozo para que lo puedas escriturar. ¿No? En el Estado de México sí hay propiedades así. Bien. Ojo, ¿puedo ofrecer yo asesor jornada notarial? No. Luego me han dicho cuando estamos haciendo el trámite del crédito, oye, María, es que le ofrecí jornada notarial. A ver, discúlpame que te lo diga, no es grosería, pero tú no puedes ofrecer algo que tú no puedas dar. Dice jornada notarial. ¿A quién le corresponde? Al notario, no a ti. O sea, tú cumple con tus labores de promover la propiedad. Si el cliente te dice, es que yo quiero jornada notarial, no depende de mí, depende de la notaría. No te comprometas a vender algo que no está en tus manos. La jornada notarial viene en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el artículo 275 bis, que dice que las personas físicas que formalicen en escritura pública todos los actos jurídicos relacionados con la adquisición o transmisión de la propiedad en bienes inmuebles, de uso habitacional, extensión de obligaciones o formalización de contratos privados de compra-venta o de resoluciones judiciales tendrán derecho a una reducción respecto de las contribuciones a que se refieren los artículos tales, ¿no? O sea, sí tienes derecho, pero ¿quién otorga estas jornadas notariales? El notario. ¿Cómo se maneja la jornada notarial? Según el valor catastral del inmueble, tiene derecho a un porcentaje de reducción. Aquí vienen los precios. Hasta, o desde qué cantidad hasta qué cantidad pueden deducir y cuáles son los porcentajes que le corresponden. Va del 60% al 10%. Esto es jornada notarial. ¿Quién lo otorga? El notario. ¿Cómo se manejan las jornadas notariales? Un ejemplo. Yo soy notario y me dan 100 tickets, por decirlo de alguna manera, para poder manejar la jornada notarial. ¿Quién me los va a otorgar? Pues obviamente, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que yo lo pueda acreditar yo como notario. Dice, a ver, notaría, tú tienes 100 tickets para que puedas ofrecer jornada notarial y no te cobre a ti, notario, el remanente. Entonces, aquí están tus 100 tickets. El notario los va a ir manejando durante todo el proceso del año, perdón, durante todos los meses del año, a criterio del notario. Obviamente, si hay una propiedad que el valor catastral esté arriba del 1,751,680 y ya no entra en jornada notarial, ¿para qué desperdicio ese ticket? ¿Va? Entonces, así es como los notarios van utilizando sus tickets para las jornadas notariales. No es de que te digan, de enero a junio, julio es jornada notarial. Los notarios a lo largo del año pueden ir usando sus tickets para las jornadas notariales. Eh, Obviamente, esto ya lo vemos directamente con el notario. Por eso dice aquí, para la obtención de estas reducciones, los contribuyentes deberán presentar constancia expedida por la Dirección General de Regularización Territorial en la que se acredite ser beneficiario del presente artículo. Lo hace el notario o puede ir tu cliente o tú a calle de Río Danubio, que está atrás del Colegio de Notarios, llevar el INE y el predio y solicitar un ticket o jornada notarial. Ya lo estás solicitando directamente tú o tu cliente. Entonces, eso se le lleva al notario y el notario te va a hacer válida la jornada notarial. Pero, de entrada, decir, ya le ofrecí jornada notarial al cliente, no lo puedes hacer, ¿vale? No se puede, no puedes ofrecer algo que tú directamente no estás dando. Ahora, en cuestiones de créditos, te pongo un ejemplo. Scotiabank es el único banco que todos sus créditos se les puede ofrecer un porcentaje de descuento por honorarios del notario y puede ir hasta un 15% o 20%.
Karime, ¿te acuerdas de la escritura que tuvimos en Scotiabank que eh, le hicieron descuento de los gastos? No fue por Sí, que no pagó como, le hicieron un descuento como del 40, ¿no? 40,000 pesos, algo así. así es, pero no fue por jornada notarial, fue porque el crédito se fue con Scotiabank. Ujú. Entonces, es el único banco que tiene ese beneficio. Obviamente también luego hay ocasiones que te otorgan que comisión por apertura o cualquier otra cosa gratis, pero de cajón, los gastos notariales sí les hacen un buen descuento de gastos notariales. Y eso compensa la jornada notarial, porque de hecho el descuento es mucho mayor de lo que podría tener de beneficio en una jornada notarial. ¿No? Pero insisto, únicamente con Scotiabank se puede manejar de esa manera. ¿Vale? ¿Dudas en la jornada notarial? Mario, ¿la jornada notarial es solo en la Ciudad de México? Así ¿Solo es. aplica para la Ciudad de México? Sí, ¿Sí? sí. Ok, ni Estado de México ni otro No, estado. Gracias, por nada. gracias. Normalmente en otros estados está más barato la escrituración. Nos tocó a Marco y a mí que en una propiedad en Puebla se cobra ya el 6%. Ajá, Y aquí en México anda pues entre el 7 y el 9. así es. Eso ya es a criterio de Gracias, cada, Karime. bueno, de cada demarcación. Mario, Sí, hola, Raquel acá. Oye, nada, estoy escuchando, Karime, gracias por unirme. Me tengo que salir porque tengo que dejar unos papeles, unos certificados de mi mamá. Te quiero hacer una consulta. ¿Esto puede quedar grabado sí o se sea, porque graba. yo, Lo voy a ¿sí? grabar y les aviso en cuanto ya quede grabado y lo subo. Bueno, te agradezco muchísimo. Me disculpo, me tengo que ir, Adelante. pero bueno, nada. Entonces, si queda grabado, ya después yo con Karime sigo como ¿Qué? colindando esto, ¿sí? Sí, sin problema. Ujú. Yo se los mando, no se preocupen. Les agradezco mucho. Hasta luego, chicos. Gracias. Ok. Eh, para efecto de reducción del ISR, perdón, del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, lo que es el ISAI, ¿qué se debe de considerar? Pues obviamente que el valor catastral eh, sea de hasta 1.236.480 pesos. El valor indicado en la propuesta de la declaración del valor catastral y pago de impuesto predial corresponde al último bimestre de la fecha en que se realice la formalización de la propiedad del que se trate, o tratándose de un mueble cuyo valor catastral sea superior al que acabamos de mencionar, se considerará que eh, será el que resulte mayor en términos del artículo 116 de este código, siempre que dicho valor no exceda de 1.751.000 pesos. O sea, en caso de que el inmueble de un valor de 1.012.000 pesos y hasta 1.751.000, es necesario presentar avalúo practicado por persona autorizada o registrada por la autoridad fiscal, mismo que para efectos de lo establecido en el inciso A del párrafo anterior solo será considerado para fines estadísticos por la autoridad fiscal y para efectos de lo indicado en el inciso B. Serán consideradas para la determinación de la base gravable de impuestos sobre la adquisición del inmueble. En pocas palabras, para que tu ISAI no salga muy elevado o incluso para efectos fiscales, aparte del avalúo comercial que te pide el banco para determinar el valor comercial de la propiedad, se te sugiere hacer un avalúo fiscal. Y el avalúo fiscal va con base únicamente al valor catastral. Y eso te va a ayudar, obviamente, a que no pagues tantos impuestos. En algunos casos, eh, pues el ISAI es bastante elevado y ya con el avalúo fiscal te ayuda a reducir bastante el monto del impuesto. ¿No? Entonces, propiedades como las que acaban de mencionar, un departamento 8, 9, 10 millones de pesos, 12 millones de pesos, pues lo recomendable es, vamos a hacer el avalúo comercial y a su vez solicitamos el avalúo fiscal para que no le pegue tanto al cliente. ¿Sí queda claro? O sea, no se claven tanto en qué dicen los artículos. Si la propiedad Eso es, funcionaría también en caso de que sea un
Ay, ya se me fue el nombre. ¿La propiedad de un extranjero? Sí, 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 porque aquí no está haciendo distinciones de nacionalidad. Aquí estamos hablando únicamente de valores catastrales. Ok. Aquí estamos hablando del ISAI, no estamos hablando del ISR. El ISR sí el criterio es diferente para extranjeros. El ISAI, hablando de la Ciudad de México, se utilizan esos criterios. Mete tu avalúo fiscal y no le va a pegar tanto al comprador, ¿vale? Que a fin de cuentas es una herramienta muy fuerte que debes de tener tú para poder amarrar a un cliente para que se quede contigo y te compre la propiedad que le estás ofreciendo. Bien, ya casi terminamos. ¿Cuáles son los pasos para obtener una escritura? Ya que sabes que la vivienda que deseas comprar, pues obviamente ponte de acuerdo con el comprador, se tramita el crédito hipotecario y ya una vez que el crédito esté autorizado, pues obviamente el banco debe de revisar el avalúo, se manda a hacer el avalúo, checamos el estado legal de la propiedad, que no tenga anotaciones preventivas o que esté embargada, etcétera. Todo eso se verifica. Si todo está bien, se le avisa al notario. El notario, al momento de recibir la información, revisa la documentación, el avalúo y las condiciones del crédito. El notario pues confirma que la vivienda no tiene adeudos de impuestos, que tampoco tiene anotaciones preventivas. Obviamente pues se realiza una reunión para recabar las firmas de las escrituras ante el comprador, el vendedor y el banco. Y en esta reunión pues se formaliza todo, ¿verdad? Se firma la escritura, se hacen anotaciones preventivas en las escrituras en caso de que haya algún dato mal o que se vaya a agregar algo en la escritura final, se hacen las anotaciones a mano, por eso te piden que regreses semanas después por tu escritura, ya con las correcciones que se hicieron en ese momento, sin ningún problema. Y obviamente, pues ya que se formaliza la escritura, en la reunión se formalizan ya los pagos, se liquida el enganche que se tenga que liquidar, se esperan los recursos por parte del banco. Si es antes de las 2 de la tarde, según el banco, se pueden caer los recursos en el mismo día, o si se firma después de las 4 de la tarde, lo más probable es de que los recursos caigan al siguiente día y ya cayendo los recursos, pues obviamente ya se le puede hacer entrega al comprador de su propiedad. Em, ya que se haya realizado los pagos correspondientes, también el notario va a decir cuántos son los impuestos, tanto de la adquisición del inmueble como de la venta del inmueble, sus honorarios de él, que obviamente también hay que solicitarle factura de sus honorarios, donde viene desglosado todo lo que él está cobrando. Ya es obligatorio, ya no es opcional, ya es obligatorio que el notario te tiene que dar factura de sus honorarios y obviamente el notario se va a encargar de inscribir la escritura en el registro público para que aparezcas ya en el registro público de 4 a 6 meses. Y pues obviamente cuando se convoca una reunión para la lectura de escritura pública, deberás cubrir con los impuestos y derechos, así como los gastos y honorarios del notario, y llevar tu documentación original, que en este caso tendría que ser la credencial del lector, para identificarte o tu pasaporte. Eh, Se formaliza, se capturan los datos y sin tema. Un punto importante, antes de la escritura, tienes que llevar tus documentos originales como comprador y vendedor para que te realicen tus biométricos en la notaría. Y si es un crédito hipotecario, el cliente que acaba de sacar su crédito también tiene que sacar sus biométricos en el banco. Es una hoja que les mandamos nosotros y le decimos, ya está tu crédito autorizado, ve y apertura tu cuenta en el banco y de una vez de paso que te saquen tus biométricos. Y ya que se haya sacado los biométricos, le van a tomar las huellas, le van a checar las iris de los ojos, eh, ya se puede pasar la escritura. Entonces, eso ya es relativamente nuevo, 2 años para acá.
El círculo del trámite de un crédito. Ya que sabes que la vivienda que deseas comprar y tener un acuerdo con el comprador, debes tramitar el crédito hipotecario. O sea, si me gusta tu casa, déjame tramitar mi crédito para formalizarlo. Ok, ya lo tengo, entonces ahora sí el banco va a revisar el avalúo, el estado legal de la vivienda, y si todo sale bien, se asigna a la notaría para que la notaría haga su labor de tramitar los certificados de libertad de gravamen, y ya que tenga todo, pues obviamente el notario nos va a decir que ya recibió la documentación, que ya checó el avalúo, que ya tramitó los certificados de libertad de gravamen, que las personas sí son quien dicen ser. Entonces nos va a programar la fecha de la escrituración. En la escrituración va a pasar lo que acabamos de decir, se hace lectura de la escritura, se procede a la liquidación de dineros, enganches, impuestos, y el banco a depositar la parte que le corresponde. Ya que se formalizó, ya pagaste tus impuestos, el notario ya inscribió la propiedad en el registro público, y ya pagaste tus impuestos, ya estás todo al 100%, habitas tu propiedad, y si tú quieres venderla, pues entonces volvemos con el círculo, ¿verdad? Quien llegue y te la quiera comprar va a tramitar su crédito, y empieza otra vez el círculo de la vida de los temas inmobiliarios e hipotecarios. Conclusión: como intermediarios, pues tienes la obligación de saber qué documentos necesitas para tener a un cliente que quiera vender su propiedad. Si el cliente no reúne con esos requisitos, pues nos puedes avisar y vemos qué es lo que se tendría que hacer para regularizar ese inmueble, sea un testamentario, a pie deslinde, o temas como los que acabamos de ver en este momento, para decirte si procede, no procede para la venta, o si procede, pero hay que hacer este trámite. Obviamente debes saber desde un inicio si la propiedad se puede vender o no. No es posible que le tramitamos el crédito al comprador y cuando te solicito los documentos de la propiedad para venderla, pues resulta que la propiedad no está regularizada. Eso sí es chamba del asesor inmobiliario, para que puedas continuar con eso. Y te evitas retrocesos, te evitas problemas de vender una propiedad que no se puede vender, te evitas estar llevando gente a gastar dinero, gastar tiempo para una propiedad que definitivamente no se puede vender. Reconocer el estado legal del inmueble para saber qué proceso legal se debe llevar. Si la propiedad está embargada o se quiere embargar por falta de pago, ojo, aquí abro otro paréntesis enorme. Tuvimos un caso de una clienta que la propiedad dejó de pagarla durante 6 meses. El banco ya había iniciado su demanda en contra de ella. El banco ya había ganado la demanda. Ya iban a proceder a hacer el desalojo y a recogerle el inmueble. Tramitamos un crédito a un comprador, mandamos toda la información al jurídico de Banorte, que era el dueño del crédito. Después de semana y media, 2 semanas de negociación con ellos, accedieron antes de mandar el aviso preventivo al registro público de que estaba en demanda. Hasta ese momento todavía pudimos rescatar la operación. Se habló con jurídico y jurídico accedió a que se llevara a cabo la venta. ¿Se pudo vender a través de un crédito? Sí. Se le liquidó al banco todo la deuda que había, y todavía a la señora, porque era una clienta, todavía le quedó algo de remanente por la venta de ese departamento. Entonces, ¿se pudo rescatar la operación? Sí. ¿Por qué? Platicamos con jurídico y dijimos, ¿qué te conviene más? ¿Aventarte el proceso legal y todavía aventarte otros 6 meses o un año para adjudicarte la propiedad? ¿O en este momento finiquitamos todo, se Y vende? cada quien para su casa. Claro, a ti se te liquida lo que se te debe y el banco adquiere un nuevo cliente porque es un nuevo crédito. Accedieron y se pudo llevar a cabo la operación. Me dice Anel que me encanta meterme en asuntos bien complicados y bien complejos.
Pues no es de que me guste, nos llegan así y pues buscamos la manera de cómo darle solución al asunto. Entonces, todo, Mario, yo tengo una casa así, te puedo mandar al cliente para que se regularice porque se le murió el esposo, o sea, el esposo dejó de pagar la casa porque se enfermó y luego se muere y entonces pues ella se queda, o sea, sin dinero, pero pues ya, no sé si inició el demanda el banco contra el esposo, pero pues el esposo se murió. Y ella lo que quiere es vender la casa. lo vemos porque ¿era independiente el cliente o era asalariado? Era independiente. Ah, sí, no tiene seguro de desempleo, pero sí debe tener seguro de vida. Ajá. Y tuvo que aplicar el Sí, seguro. pero pues lo dejó de pagar la hipoteca. O sea, dejó de pagar Pero la hipoteca y después falleció, no aplica entonces. Sí, Sí, sí lo checamos y vemos. ¿Con qué banco lo ok. tiene? ¿No recuerdas? Creo que es Banamex, creo. Ok. Lo hablamos en privado y Bueno, buscamos alternativa, pero tendrás que moverte a la voz de ella, conseguir un cliente para tramitar el crédito y puede que lo podamos rescatar. ok, va, gracias. Pues nada. Bien, evita pérdidas de tiempo en propiedades que no son vendibles. Hay propiedades que definitivamente no se pueden vender. No tengo escrituras, no tengo predio, no tengo nada, ¿no? A mí me lo dejó mi papá, a mi papá se lo dejó a su abuelo y pues se tendría que hacer una búsqueda exhaustiva y si no, pues se va a tener que hacer a través de un juicio de prescripción positiva y los juicios de prescripción positiva no se pueden vender a crédito, sería únicamente de contado. Entonces, sí se puede, sí, pero te vas a tardar más tiempo y aparte hay que hacer el juicio. ¿Le podemos hacer el juicio al cliente? Sí. Podemos negociar allí nuestros gastos, como les comentaba, pero te tiene que firmar a ti la exclusiva y le hacemos el trámite, si es posible. Ahora, conocer el estado legal de las propiedades te evitará frustraciones, pérdidas de dinero y tiempo. Hay personas que no te dicen nada, pero sacaron préstamos y quieren vender las propiedades. Y resulta que el momento de que vas y checas en el registro público de la propiedad, pues aparece que hay una anotación preventiva de que está en proceso de embargo o que no la puedes vender hasta que no liquide. Entonces, sí es muy importante saber el estatus de las propiedades. Y obviamente el saber asesorar bien a tu cliente te hace un asesor profesional. Si tú le dices bien el A, B y C de los procesos a los clientes, qué se tiene que hacer, qué se tiene que corregir, etcétera, obviamente te va a dar a ti la prioridad por encima de otros asesores. Es aquí donde radica el por qué tú cobras el 6% y otros cobran el 3%, ¿no? O el 2%. Porque a fin de cuentas tu profesionalización hace que el cliente se quede contigo porque te va a decir, a mí nunca me dijeron que tenía que pagar impuestos, nunca me dijeron que la propiedad tenía que estar, etcétera. Entonces, eso te va a ayudar para que el cliente se quede contigo, ¿vale? Bueno, ¿dudas, comentarios? Mario, yo tengo una duda. Sí. Digamos, soy como nueva en esto y vos sabés que yo vivo en bueno, en una propiedad es como, era un terreno donde hay varios departamentos, inclusive yo soy una de las inquilinas, y resulta que el dueño se murió de un día para el otro y que la propiedad, o sea, bueno, en sí el inmueble está intestado y resulta que, digamos, yo siempre le pagaba la renta al que cumplía la función como de asistente del dueño que se murió, que era también la pareja y convivían juntos justo acá enfrente, ¿no? Hace varios años. Y él justamente quiere como vender todo, pero bueno, yo no sé en ese caso porque también apareció la hermana de la persona esta que murió, apareció la hermana también reclamando el inmueble, porque bueno, sí es un terreno bastante importante y hay muchos departamentos, y están ahora como en pelea ellos. Y muchos de los inquilinos también dejaron de pagar la renta porque, bueno, según ellos, ahora no saben a quién pagársela, o sea, quién es el dueño porque el dueño se murió. En ese caso, ¿cómo se arregla todo eso? En el caso de que
esta persona quiera vender. O sea, él en sí, digamos, él era pareja, no estaban casados, pero convivían, tenían como, no sé cómo se dice aquí el término en México, en Argentina sería unión libre, pero ya no sabemos igual, o yo, por ejemplo, no sé a quién le pertenece todo este predio, porque en ambos lados, o sea, las dos personas, su interés es venderlo. Porque, bueno, es un terreno importante que está aquí en la Roma, además. Entonces, en ese caso, ¿cómo se procede? Pues mira, de entrada te digo, no paguen ya rentas, porque sí es cierto, eh, no le puedes pagar la renta a alguien que no se ostente legalmente como el propietario. Y de esa manera van a presionar para que esto se regularice. Eso puede llevar años, ¿eh? Años. Y no te pueden sacar, porque el que te puede sacar es el legítimo propietario. ¿Mm? Y no hay un legítimo propietario en este momento. Entonces, si gustas, ya después nos reunimos con todos los condóminos de allí y ya les doy una asesoría de qué es lo que se puede hacer, porque el pleito se va a llevar años. El hecho de que haya sido pareja sentimental no le da derechos. Vaya, no puede acreditar que es suya la propiedad y es muy probable, digo, salvo ver documentos que no los tenemos ni los van a presentar, es muy probable que la hermana gane el juicio, muy probable. Ni Eh, como concubinato puede ser ahí. pero no lo puede comprobar. O sea, si vivieron juntos pero no tienen un documento que lo avale, y si se le ocurre sacar un documento de concubinato apócrifo, pues al rato se va a meter en un problema legal. ¿No? O sea, Ahora tienes que tiene tener que un ser documento notariado. para, perdón, tienes que tener un documento para comprobar el concubinato. Sí. De Pues hecho, casarse. Sí, no, No, ahora o es sea, en este caso no, notario. no, o sea, es diferente el concubinato a casarse. O hay sea, un concubinato documentos, es una pareja que vive junta y según yo podían demostrar por las relaciones, las amistades, fotografías y cosas de estas, ¿no? Donde comprueban que efectivamente tienen 10 años, 20 años juntos, ¿no? En concubinato. es muy comprobable, Pero no sabía que tenías que ir a sacar un certificado como tal. puedes sacar tu certificado de concubinato, pero pues ahorita ya eso se hace en vida, ahorita ya falleció la persona. Porque de hecho el departamento que vendimos de ahí de Polanco, Karime, el señor y la señora eran concubinos. Sí, pero tenían un certificado y los dos estaban vivos. Así es. O sea, ellos no quisieron hacer el trámite de un matrimonio y entonces, pero tenían su certificado de concubinato. Es correcto. Entonces, pues al final era eso y que los dos estaban vivos, pero ya, o sea, hacerlo cuando ya no está viva la persona Así es. es más difícil, es más complicado. O sea, por línea directa de sangre, si no hay testamento, va a ganar la hermana. Sí, es lo más probable. Ajá. Pero por eso te digo, no hemos visto el expediente, pero la lógica legal indica eso. Si esta persona puede comprobar el concubinato, pues obviamente puede que le corresponda, pero pues, no al 100%, ¿no? O sea, también la familia tiene derechos. ¿No? Y si al rato sale otro hermano o alguna otra hermana, etcétera, o hijos, etcétera, pues eso se va haciendo más complejo. Pero así de bote pronto te puedo decir que es muy probable que la que gane el juicio sea la hermana. Ok, porque bueno, obviamente nosotros en su momento hicimos finalmente un contrato con él, o sea, con el que vivía también se llamaba Mario, porque bueno, nosotros nos teníamos que ir a Argentina y necesitábamos seguir teniendo el departamento acá y todo, pero bueno, yo también, y él además quiere vender, pero bueno, yo dije, pero ¿cómo es todo esto? O sea, ¿no? Y muchos de mis vecinos decidieron dejar de pagar la renta, yo no. Pero bueno, no sé tampoco, no quiero que el día de mañana venga la hermana a reclamarme de que nosotros estuvimos viviendo aquí. Sí te lo puede reclamar, pero ya con un documento del juez que diga que es la legítima propietaria y en ese momento ya pueden ustedes, ya sea ella o la pareja sentimental, ¿no? Alguien tiene que Claro. llegar y demostrar que es el legítimo dueño, pero con un documento que
¿saben qué? Yo soy el legítimo dueño, ahora las condiciones van a ser las siguientes, me van a pagar a mí las rentas porque yo ya acredité o voy a vender el inmueble, ¿no? Claro, Pero algo que acredite. Ahorita puede llegar aconsejado por sus abogados para meter presión, de que si no me pagas la renta te saco. Bueno, sácame si puedes, ¿no? O sea, no es claro, grosería, pero estarías malgastando en este momento tu dinero pagándole la renta a una persona que no es el legítimo propietario, ¿no? Ya que si les claro. demuestra que sí lo es, ahora sí, con toda confianza pueden seguir pagando sus rentas. O sea, en este caso lo que te convendría es hablar con ambas partes, porque a fin de cuentas las dos están perdiendo y es buscar la manera de conciliar para que en lo que se resuelve, pues las dos partes estén ganando algo, No, ¿no? no, no es dejarlo así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ninguno de los dos ahorita es el legítimo propietario. O sea, no tienes por qué pagarle a alguien que no es el dueño. Lo que te decía, si al rato resulta que aparece otra persona y también ¿Se se te está fue el metiendo, audio o es mi... sí, es muy, muy complejo. Entonces, Sí, es eh, complejo. mejor no pago nada hasta que no me acredites que eres el dueño. Ok. Y no hay manera de que nadie igual te lo pueda reclamar. No, no, ni que te Ok. puedan sacar porque el contrato perdió validez al momento que falleció el titular. Ok. Entonces, Bueno, perfecto, Mario. Muchas gracias. por nada. Y Yo, tocaste un punto muy importante. Ahorita estás pagando una renta. Eh, Mismo aplica cuando la propiedad tú la compraste, pero no la subiste a nivel registro público, falleces y le dejas el problema a tus hijos, porque no es tu propiedad. Tienes un contrato de compra-venta, pero no es tu propiedad porque no estás en el registro público. Si la persona que te vendió hábilmente te da la vuelta, te puede quitar la propiedad, o se la puede quitar a tus hijos. Este, ya compré, le inscribo en el registro público y hago testamento. Igual si no dejo testamento, pues ya harán su testamentario, pero ya les dejé una propiedad que sí está a mi nombre. Si no, va a ser un pleito muy duro porque van a involucrar a la persona que vendió, al legítimo propietario. Entonces, sí es muy complejo. Hay que hacer las cosas bien, ¿vale? Ok, vale. Yo tengo una duda. Bien. ¿Qué es más fácil vender? ¿Una propiedad que fue en testamento o fue en donación? Cualquiera de los dos. Es fácil las dos. Sí, ahí no hay problema, nada más que en donación debo de aclarar un punto. Eh, Antes se hacían los contratos de donación para evitar pagar impuestos. Ahorita, si haces un contrato de donación, en automático tienes que pagar el 25-35% de impuestos de cajón por, por la donación. O sea que de todas maneras se paga impuestos. Sí, sí, lo que te digo es que antes la gente hábilmente decía, pues, pon que me lo donaste Ujú. y exentamos impuestos. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Si es por donación, ahora pagas impuestos, sí o sí. Ok, ok. Entonces no conviene, o sea, ya por donación. Por donación, eh, lo vas a poder hacer, pero tienes que pagar impuestos. Por eso, pero entonces ya no conviene, mejor conviene en testamento, ya que se venda la propiedad, de ahí se pagan los impuestos y no se pagan antes. Ajá, gracias. Ok, muchas gracias. Por nada. Vale. Bueno, pues si ya no hay dudas, si ya no hay comentarios, les agradezco mucho su tiempo. Ya les aviso en cuanto quede la grabación en YouTube para que pues, puedan acceder nuevamente a la capacitación y ya les estaremos informando de la nueva capacitación que demos a futuro. Y como siempre, pues quedo a sus órdenes también cuando soliciten una capacitación presencial en sus oficinas. Con todo gusto lo agendamos y
pues del tema que ustedes me digan, se los llevamos, ¿vale? Bueno, pues que Muchas tengan, Muchas gracias por gracias, todo. Mario, de verdad, muy interesante tu plática, nos quitaste de muchas dudas. para eso estamos. a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias, y yo sí te voy Muchas a estar gracias. molestando mucho. Vale, pues. Gracias, bendiciones a todos. Bye, bye. Bendiciones a todos y gracias como siempre. Bonita tarde. Gracias. Besos, bye.